Retórica de la imagen. Dijimos que nuestro gran objeto de estudio es la comunicación y que estamos tratando de analizar este fenómeno complejo a través de distintas teorías que nos ofrecen diferentes recursos, enfoques que nos permitan enriquecer la mirada, ¿sí? Con el objetivo de ir construyendo un pensamiento crítico y una autonomía a la hora de analizar, comprender y producir textos. En la primera parte de la materia fuimos conociendo algunas teorías que nos permitían ver algunos de los modelos teóricos más tradicionales, que siempre son una reducción, que siempre son un recorte, que siempre debemos considerar que fueron pensados en función de unos intereses y unas necesidades particulares. Estamos tensionando todos los modelos entre sí, tratando de ver cuál es el equilibrio que podamos encontrar justamente con esta intención de mirar críticamente la realidad. En el encuentro de hoy, la idea es trabajar con una de las dimensiones de la comunicación como fenómeno, que es la dimensión retórica. Ya hemos abordado la retórica en cuanto al análisis de algunas de las figuras que permiten condensar sentidos, pero siempre nos interesa recordar que lo retórico es una de las tres dimensiones que podemos encontrar en el fenómeno comunicativo. La dimensión temática aborda el contenido, la dimensión retórica la forma y la dimensión enunciativa considera los objetivos y los destinatarios, ¿sí? En la medida que encontramos reglas que nos permitan ordenar el análisis de estas tres dimensiones, al decir de Steinberg, vamos a encontrar también recursos que podemos empezar a conocer para mejorar la calidad de nuestra producción textual. A nivel temático dijimos que en todo texto, que siempre pertenece a un género, encontramos un eje, un tema, un problema, que es lo que se espera que trabajemos. A nivel retórico, una forma que tiene que ver con la organización a nivel de diseño de discurso, dirían Kress y Van Leeuwen, de esos contenidos, y que también está cargada de contenido en sí misma, porque no da lo mismo la forma que elijamos. Y a nivel enunciativo vamos a considerar a quién está dirigido, para qué estamos produciendo este texto, cuáles van a ser las condiciones de circulación, distribución y recodificación que tengan. En cuanto a la dimensión retórica, dijimos que hace lugar a la forma que pueden adquirir los textos, que hay una ciencia específicamente que la estudia desde hace 2500 años y de algún modo nos seguimos rigiendo con los principios de la primera época, y que lo que hace es tratar de estudiar y sistematizar cuáles son estos recursos que tenemos a disposición para persuadir a nuestro auditorio, ¿sí? El objetivo final de todo acto comunicativo es la persuasión, más allá de que tengamos otros objetivos que puedan parecer protagónicos, siempre la idea es producir un acercamiento a ese auditorio. En cuanto a la forma de lo retórico, hay algunos pequeños giros que nosotros podemos utilizar, que son transgresiones fingidas a una norma, ¿sí? Dice la retórica. Las figuras retóricas, ¿sí? Estas figuras nos permiten condensar sentidos y a veces por la sustitución o la anulación de una palabra, por el reemplazo de un elemento, de una palabra esperada por una inesperada, yo puedo romper el equilibrio isotópico, diría Arnold, ¿sí? Romper el clima que quiero lograr con una finalidad. A veces uno rompe el clima del texto, rompe la isotopía, diría Arnold, porque hace ingresar una palabra que es inadecuada, ¿sí? En ese caso no estaría funcionando correctamente la dimensión retórica. Tenemos que ser cuidadosos para no exagerar el carácter de esa sustitución o de esa desviación leve del sentido que queremos lograr, ¿sí? Siempre tenemos que mantener el equilibrio isotópico en aquello que estamos construyendo, sea verbal, en imagen, en audiovisual, porque siempre la idea tiene que ser, antes que nada, producir acercamientos a ese público, a ese auditorio, no romper la empatía. Las figuras retóricas nos ayudan a proyectar, ¿sí? Este cómo que tenemos esta forma y hacerla evidente, de algún modo ponerla a disposición del auditorio para
que encuentre una condensación, ¿sí? O una desviación que le permita enriquecer su mirada acerca del texto que le estamos acercando. Hay muchas figuras retóricas, nosotros elegimos algunas en particular que nos permiten de algún modo sintetizar las operaciones más destacadas. Dijimos que la metáfora y la metonimia son dos de las operaciones más frecuentes. Yo igualmente difiero en esto con mis compañeros porque para mí la metáfora es todo, ¿sí? Todo, hasta la metonimia, es una forma de metáfora, pero bueno, esa es una discusión aparte, al interior de la cátedra, si quieren. La metáfora implica la sustitución de un elemento esperado por uno inesperado, ¿sí? Mientras que la metonimia trabaja por generalización o particularización en esa sustitución. La sinécdoque trabaja con un fragmento y luego tenemos otras operaciones como la hipérbole, que es la exageración por lo desmesurado, la lítote, la exageración por lo minúsculo, el oxímoron, que es crear un objeto nuevo a partir de la combinación de dos objetos contradictorios entre sí, la elipsis, que en un encuentro anterior me olvidé de mencionar, que es la sustitución definitiva de un elemento, pero que no hace más que hacerlo más evidente. Y dijimos el humor, la ironía, que produce desviaciones muy significativas del sentido y con la que tenemos que ser muy cuidadosos si no queremos romper definitivamente el vínculo con nuestro auditorio particular. Analizamos algunas imágenes. La intención es que ustedes vean con nosotros estas imágenes que tienen incluidas en el material de trabajo y que puedan decirnos qué figura retórica se expresa en cada una de las imágenes y qué efectos de sentido produce, ¿sí? Tenemos primero, antes que nada, en primer lugar, una imagen, ¿sí? Que constituye, si quieren, una crítica al sistema publicitario en que un bebé es sostenido por dos pares de manos. Ese bebé tiene tatuadas las marcas de multinacionales en su cuerpo. ¿Qué podríamos pensar? ¿Cuál es la figura retórica, por un lado? Podemos hablar de una gran metáfora. ¿De qué? Y de este sistema de consumo que desde que nacemos nos está tatuando en la piel la necesidad de consumir para ser parte de la sociedad. Y las manos, ustedes pueden tener otras interpretaciones, pero podríamos pensar que es el propio sistema, ¿sí?, social que nos lleva a ese consumo desmedido. El segundo ejemplo es una publicidad de una feria de diseño en que vemos una persona sorprendida ante una pila de sombreros exageradamente grandes, ¿sí? Acá tenemos una hipérbole que en realidad lo que hace es desplazar el sentido. De algún modo, esta persona está sorprendida por lo descomunal, que no tiene que ver con el tamaño, sino con lo asombrosamente bueno que es el diseño, ¿sí? De algún modo sirven estos reemplazos justamente para condensar el sentido de lo que se está presentando. El ejemplo contrario es la publicidad que sigue, que sería un ejemplo de lítote, ¿sí? Es una publicidad de adhesivos médicos, nosotros decimos curitas, no sé si hay otro nombre, en que podemos ver que justamente este adhesivo es reemplazado por todo un equipo médico a disposición de la herida, ¿sí? Es una lítote porque tengo el tamaño reducido de cada uno de los integrantes de ese equipo para subirse a la mano de una persona, y a su vez es una hipérbole porque es una exageración. Una curita como un sistema médico, si no es una exageración, está por allí. Luego tenemos un ejemplo de una imagen de un trabajo que realizamos en un momento en una cursada anterior con alumnos del taller de diseño en comunicación visual 1C. Hicimos una campaña de cuidado del agua como recurso no renovable. Y fíjense, otra vez, la lítote, ¿sí?, exagerando esto de tener toda una regadera para una sola gota, ¿no? Una sola gota como un ejemplo de lo valiosa que es el agua. A continuación tenemos otra vez el ejemplo contrapuesto, una hipérbole. Es una campaña que realizó hace ya unos años una marca de profilácticos que lo que buscó fue
presentar la necesidad de usar profilácticos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, en particular el HIV, y para hacerlo eligió el símbolo fálico por excelencia del país, que es el obelisco que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hizo esta empresa? Le puso un profiláctico al obelisco, como un símbolo ¿de qué? De que toda la Argentina debe cuidarse. Digo, es una hipérbole, sí, pero en realidad es una metáfora que se realiza a través de esa hipérbole. De algún modo, ponerle el profiláctico a ese obelisco es una manera de decir que toda la sociedad necesita cuidarse, que no es el cuidado una cuestión de un género o la pertenencia a un género, y ni siquiera está relacionado solamente con una práctica sexual. A continuación tenemos una publicidad de un seguro agrícola en el que vemos un insecto benéfico, una vaquita de San Antonio con dientes de hipopótamo. Es casi un oxímoron, ¿no? Pero de algún modo lo que simboliza es esta idea de la eficacia del seguro, un poco exagerada, un poco hiperbólica, que nos defiende contra todo, hasta contra lo más inesperado. Otra imagen que realizamos en su momento cuando hacíamos recreaciones en TextoSAC, que produjeron unos alumnos, produjo un grupo de alumnos de acá de la carrera de plástica, que escribió la palabra paz con balazos. ¿Quieren un oxímoron? Acá tienen un ejemplo bien claro en el que podemos ver de qué modo, cuál es el costo de la paz y a veces cuál es la contradicción que acarrea. Otra imagen en que vemos una persona sentada en una mecedora, una silla que no se puede mover de su lugar, que es una campaña en la que un gobierno dice que las personas sedentarias no pueden correr para alejarse de las enfermedades. Es una gran metáfora, ¿sí? Y es una metonimia, si quieren, una metáfora realizada a través de una metonimia, porque hay una generalización y a su vez una fragmentación. ¿Qué es lo que está tratando de expresar? Que si te quedas quieto, ¿sí? ¿Qué hace una mecedora? Simula movimiento, pero en realidad no se mueve del lugar, corres riesgo de sufrir enfermedades evitables. Luego tenemos una publicidad que ustedes me dirán, a nivel estético, les recuerda una publicidad de perfume, ¿no? Pero en realidad lo que se está vendiendo allí no es un perfume. ¿Qué es? Un producto para limpiar el inodoro. Sí, bueno. ¿Y a qué obedece el juego estético que estamos planteando acá? El nuevo limpiador dice París, Roma, Nueva York, tu baño, y vemos una persona, ¿sí? Que está con la espalda apoyada contra la pared. Esa persona está caracterizada como un ama de casa tradicional, con una cofia, con guantes, o también podría ser una persona del personal de servicio, que está en una situación así romántica, de aproximación, con un muchacho que tiene el torso desnudo, ¿sí? Y la estética que sería la propia de esa publicidad de perfumes a la que nos convoca el clima general de la imagen. ¿Cuál es el objetivo? ¿Con qué se está jugando acá? Tenemos una gran metáfora, tenemos una sustitución de un elemento esperado por uno inesperado, y tenemos una generalización tipificada, patriarcal. Despáchense con la interpretación de la imagen, se las regalo, miren. Feliz Navidad, ya está. Vamos a la imagen siguiente. Este es un verdadero oxímoron, nos llevó años tratar de... nos llevó años encontrarlo, estuvimos años tratando de encontrarlo. Tienen esta dulzura horrenda, como decíamos en encuentros anteriores, esta imagen de un objeto que sería imposible en la realidad, a menos que combináramos dos elementos opuestos entre sí. En este caso, una vela que cuando se enciende, en lugar de producir una llama, produce agua. Luego tenemos una obra del grupo Escombros. Es un grupo, un colectivo de artistas platenses que durante la década del 80, del 90 y parte de los 2000 estuvo realizando una producción muy importante, no solo en la ciudad de La Plata, sino en toda la región y en distintos países del mundo. El grupo Escombros empezó a trabajar en el año 88, pero los integrantes
los artistas vienen trabajando desde la década del 60 en distintas experiencias de arte contemporáneo, de arte conceptual. En el año 88 produjeron la Ciudad de las Artes, que fue un espacio de encuentro que se hizo en una cantera abandonada en el Gran La Plata, en donde se hicieron distintas acciones de denuncia acerca de lo que había ocurrido durante la última dictadura en nuestro país, y esa denuncia se hizo mediante acciones artísticas. También hicieron una serie de obras, incluso un vernissage debajo de la autopista con gente que estaba viviendo en situación de calle. Y esta obra que ustedes tienen aquí es un carro, ¿sí?, que se usaba mucho en los 90, ahora esta realidad tiene otra iconografía, un carro de recuperador urbano, en ese momento se decían de cartoneros, que está hecho de oro, ¿sí? Ni que decir que el Grupo Escombros trabaja desde su obra la crítica social. Utiliza el arte no para mostrar la belleza, como quizás lo hacía el arte del Renacimiento, ¿sí?, del manierismo, del barroco, sino para develar, para hacer patente, para poner en evidencia una realidad que muchas veces se oculta. ¿Qué es lo que está planteando este grupo? Bueno, a través de una gran metáfora, y si quieren de un oxímoron, que es esto de un carro de cartonero hecho de oro, de algo que está hecho con materiales de descarte, pero realizado con un material que se considera de los más nobles que tenemos en el mundo. Con este oxímoron, ¿qué está expresando? Muchas cosas. Ustedes pueden diferir en cuanto a la interpretación y la búsqueda de sentidos, pero podríamos arriesgar que de algún modo responsabilizan a quienes tienen el oro, ¿sí?, de la existencia de estas situaciones de desigualdad que estamos viviendo. La siguiente imagen también corresponde a una obra del Grupo Escombros. En este caso vemos una persona de pequeña, ¿sí?, que está encadenada a un enorme grillete en el cual podemos leer la frase: el que se atreve a soñar despierto es libre aunque viva encadenado. Otra vez tenemos una metáfora, si quieren, realizada también a partir de una exageración, de una hiperbolización, pero en realidad lo que tenemos es una crítica social, ¿sí?, a determinadas situaciones que encadenan a las personas que las someten, y de algún modo quien se atreve a soñar despierto podemos considerar que es una forma de definir a los artistas. Hay que ver si ustedes se identifican con esto. No sé, les propongo la interpretación. Ustedes tendrán la suya propia. Luego vemos una serie de obras del Grupo Grafo, que es un grupo de artistas rosarinos, que hizo unos trabajos en homenaje a el aniversario. En este caso era en los 30 años del último golpe militar que tuvimos en la Argentina en 1976. En la primera obra podemos ver un avión que deja caer una serie de cruces al río. Es una metáfora en la que se está representando los vuelos de la muerte, y esas cruces que caen podemos decir que son las tumbas nunca señaladas de las personas que hasta el día de hoy están desaparecidas. En el caso siguiente tenemos una bandera pisoteada que también dice 24 de marzo de 1976, que de algún modo alude justamente al golpe y cómo vapulea, cómo lastima, ¿sí?, cómo ensucia la patria. Otras obras de este grupo refieren a otros temas. En este caso elegimos una que tiene un logo de 2 arcos dorados, ustedes conocerán la marca, yo no se las voy a decir, en la que tenemos un gusano, ¿sí?, que se mueve entre esos arcos y debajo dice trash food. Una crítica a la calidad de la comida rápida, de la llamada comida chatarra, en la que también podremos pensar que hay una crítica a determinadas empresas multinacionales que especulan con la baja calidad de los alimentos que ofrecen. A continuación tenemos un ejemplo de elipsis, ¿sí? Y como somos esos bebés tatuados de la primera imagen, no necesitamos que nos escriban la marca completa de la gaseosa, solo con la inicial y conocer la diferencia. En este caso, la inicial que está escrita con una cáscara de limón.
¿Qué es lo distinto de este producto? ¿Qué tiene limón? Duró un rato nada más, no tuvo éxito, no se sigue produciendo, pero lo que nos interesa en este caso es el funcionamiento, el carácter elíptico. Eliminar un elemento hace que sea más evidente aún. Y en relación con esa misma publicidad tenemos al payaso de McDonald's que va a comer de incógnito a Burger King. Bueno, otro ejemplo de ironía, si quieren, en este caso. Un insecticida se promueve tan eficaz que mata al hombre araña, ¿sí? Hipérbole, podríamos decir, es cierto. Lo mismo la publicidad siguiente en la que el insecticida se propone como el equivalente a una infinidad de golpes diarios sobre un insecto. En todos los casos, la repetición, la metáfora, ¿sí? Están operando para construir sentidos. Cerramos con una obra más del grupo Escombros, ¿sí? Se llama Objeto Inaccesible, la hicieron en muchos materiales, en distintas exposiciones a lo largo de varios años. En este caso lo que vemos como objeto inaccesible es un pan que está envuelto en alambre de púas. Otra vez como una metáfora de la situación de desigualdad que se vivía en ese momento, en la década del 90, que fue una de las décadas más difíciles en la historia de los últimos años de nuestro país, que sería tan agradable decir que ya dejamos atrás, pero bueno, es algo que todavía nos falta resolver, ¿no? Algo por lo que seguimos luchando, por lograr mejores situaciones, más justicia social para que la desigualdad no sea parte de nuestra realidad. Hacemos la pregunta de examen, ¿les parece? La pregunta sería, ¿cómo contribuyen los recursos retóricos a la dimensión persuasiva en la comunicación? ¿Sí? Dijimos que en la comunicación tenemos la dimensión temática, retórica y persuasiva. Bueno, ¿cuál es la contribución de lo retórico a la dimensión persuasiva? ¿De qué modo el uso de figuras retóricas enriquece esa dimensión? ¿Y cuáles son los recaudos que tenemos que tener a la hora de utilizar recursos retóricos, especialmente en los textos académicos? Nos vemos la próxima. Muchas gracias.